Siempre informando oportunamente. Hoy es 5 de febrero del 2021. Mi nombre es Raquel Centella y les pido que nos acompañen a lo largo de esta edición. Tenemos las noticias más relevantes. Vilma. Muy buenos días, Raquel. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a nuestro amable público que día con día nos acompaña en esta transmisión. Hay mucho que decir. Comencemos con la información más importante de este mes de febrero. Claro que sí, Vilma. Déjame comentarte que el 10 de febrero celebraremos el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Nuestro compañero Jaquín nos tiene la nota. Adelante, Jaquín. Muy buenos días, Raquel. Hola, Vilma. La celebración de esta fecha comenzó el 5 de febrero de 1915, cuando Venustiano Carranza emitió el decreto para la creación del Arma de Aviación Mexicana. Una vez concluida la Revolución Constitucionalista, esta arma inició su proceso de profesionalización. Como parte del proyecto de defensa nacional, el 10 de febrero de 1944 se emitió el decreto en el que se estableció que el arma de aviación militar se elevaba al nivel de una fuerza armada. Finalmente, el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente y se vio como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin más por el momento, nos vemos en la siguiente emisión de Informamos. Hasta luego. Gracias por la nota, Jaquem. Siempre es interesante conocer por qué celebramos estas fechas de carácter cívico. Y vamos enseguida con nuestra compañera Carla, que nos va a comentar sobre el Día del Ejército Mexicano. Estamos contigo, Carla. Hola a todos, pues les comento que el origen del actual ejército mexicano surge con el 22º Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913 se conoció general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del estado, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional. El 26 de marzo de ese mismo año fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al Ejército Constitucionalista, y una vez que se promulgó la Constitución de 1917, adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente y más tarde Ejército Mexicano. Con el decreto número 720 de 22 de marzo de 1950, se declaró el Día del Ejército el 19 de febrero de cada año. Vamos contigo, Raquel. Muchas gracias por tu información,
desde el Zócalo capitalino para platicarnos sobre el Día de la Bandera. Buenos días, Pame. Bienvenida a este noticiero. ¿Qué tal, Rima Raquel? Buenos días. Les cuento rápidamente. La bandera, junto con el escudo y el himno nacional, son los símbolos que nos representan y nos unen como una nación mexicana. El Día de la Bandera Mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1974. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. La bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de la unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador. Es una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional, como país independiente y soberano. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos mañana. Yo soy la reportera Pamela de Informando. Buenos días. Muchas gracias por la información, Pame. Tu nota solo agregaría que nuestra bandera es considerada una de las 3 más hermosas del mundo. Así es, ha recibido varios premios gracias a su diseño colorido y simbólico. Ahora, vamos con las notas culturales. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Rafa? Buenos días. Les platico que José Miguel Covarrubias Duclot nació en la Ciudad de México en el año 1904. Desde muy joven se interesó por el arte. Inició su carrera como caricaturista, labor que desempeñó en importantes medios de comunicación tales como El Heraldo, El Mundo y El Universal Ilustrado. Conocido como El Chamaco, Covarrubias fue un ilustrador de libros para la Secretaría de Educación Pública y además dibujante cartográfico en la Secretaría de Comunicación. También publicó los libros The Prince of Wales and Other Famous Americans, 1925, Island of Bali, 1937 y Mexico South, 1946. En su honor, una de las salas de teatro del Centro Cultural Universitario de la UNAM lleva su nombre. Hasta aquí mi reporte, que sigan teniendo un buen día. Gracias, Rafa. Personalmente, no conocía tantos detalles de la vida de este famoso artista mexicano. Y hablando de artistas mexicanos reconocidos internacionalmente, vamos a ver qué pasó en el Teatro Principal. Adelante con el reporte para Informando, Emiliano. Buenos días, querido público. Con tan solo un violín y una navaja, Julián Carrillo, originario de San Luis Potosí, notó que un dedo cubre mucho de una cuerda, entre el espacio que hay entre un tono y otro tono, de manera que recurrió a una navaja por su delgadez y con extrema precisión e intervalos regulares. Descubrió a los 20 años la infinidad en los tonos hasta este momento utilizados. Así que el pasado 15 de febrero de 1925 se ofreció el primer concierto microfonal para demostrar sus teorías musicales en el Teatro Principal, que se encontraba ubicado en la calle de Bolívar 30, Centro Histórico. 2 días después, el crítico José Joaquín Gamboa publicó una reseña del evento y dijo que este tuvo un sonado triunfo, ya que la sala del Teatro Principal se vio concurrida por lo más ilustre de nuestros músicos. Hasta pronto, yo soy Emiliano. ¿Qué te parece, Raquel? Tenemos un mexicano que cuestionó todo el sistema musical desarrollado hasta este momento. Sin duda, una actividad muy interesante que involucra la fabricación de instrumentos distintos a los que conocemos. ¿Y qué crees? Que ahora tenemos el reporte de nuestra compañera y amiga Vicky. Ella nos va a platicar acerca del inventor de la televisión a color, mexicano, por supuesto. ¿Qué tal, Vima y Raquel? El ingeniero Guillermo González Camarena es quizás el inventor mexicano más reconocido. Nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara. Trasladado a la Ciudad de México, durante su infancia inventaba sus propios juguetes impulsados por la electricidad. Con tan solo 8 años fabricó su primer radiotransmisor y a los 12 construyó un radio de aficionado. En 1939 creó el primer sistema tricromático secuencial de campos de transmisión a color por la televisión, basado en los 3 colores básicos, rojo, verde y azul. Fue compositor, entre otras obras, del vals Río Colorado, que hemos estado escuchando en esta nota, astrónomo aficionado y gran conocedor de la historia mexicana. Un fuerte abrazo, eso es todo por hoy. Ahora,
En el ámbito internacional del amor, vamos a revisar de dónde proviene la celebración de esta cursi celebración. Y para ello no hay nadie mejor que Juan Sebastián, nuestro investigador especial. Vamos contigo, Sebas. Muchas gracias por el bonito recibimiento. El origen de esta fiesta proviene de la época del Imperio Romano, señalando como protagonistas al sacerdote católico Valentín de Terni, famoso por su evangelización, milagros y curaciones. El emperador Claudio II prohibía la celebración de matrimonios entre los jóvenes, pues decía que los solteros sin familia son mejores soldados, ya que no tienen ataduras a la Valentín. Consideró que el decreto era injusto, celebró en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Obró un milagro por obra de Dios, devolviendo la vista a un joven del lugar. Fue torturado, decapitado el 14 de febrero del año 270. Lo mataron de noche y en secreto para evitar reacción del pueblo de Terni, donde era muy amado. Como agradecimiento, Julia, quien gozaba del don de la vista, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba y a partir de entonces el almendro ha pasado de ser símbolo a amor y amistad duradero. Agradecemos el esfuerzo realizado por esta historia. Ahora sabemos que detrás de una fecha tan cursi, el pasado no es tan empalagoso. Para finalizar nuestro noticiero del día de hoy, los dejaremos con esta interesante cápsula del tiempo en la que conoceremos más acerca de nuestra Constitución mexicana, que actualmente nos rige. En mayo de 1911, después de más de 3 décadas de dictadura, Porfirio Díaz dejaba finalmente el poder. El 6 de noviembre de ese mismo año, Francisco I. Madero asumió la presidencia de la República y durante los siguientes 14 meses, junto a la 26ª legislatura, trataría de consolidar jurídicamente las demandas plantadas en el Plan de San Luis, como la restitución de tierras de los campesinos. Sin embargo, Madero dejó de lado todas las reformas sociales más profundas, que habrían beneficiado a obreros, campesinos e indígenas. Esto provocó un serio descontento, por lo cual Pascual Orozco y Emiliano Zapata se levantaron en armas en el sur. En febrero de 1913, Francisco I. Madero fue derrocado y junto al vicepresidente Pino Suárez fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. Comenzó entonces una nueva etapa de la lucha revolucionaria. Desde Coahuila, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconocía al usurpador. Asimismo, Carranza encabezó entonces las fuerzas federales integradas al llamado Ejército Constitucionalista. Victoriano Huerta renunció el 15 de julio de 1914. Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. El 20 de agosto de ese mismo año, de inmediato se convocó una convención revolucionaria de jefes militares y gobernadores, trasladada a la ciudad de Aguascalientes por considerar una plaza neutral para todas las acciones revolucionarias. La convención fue dominada como representantes villistas y zapatistas, que terminaron por desconocer a Carranza. Originalmente, cada uno de ellos tenía un plan revolucionario diferente. En el caso, por ejemplo, de los zapatistas, se habían levantado en contra de Francisco I. Madero firmando el Plan de Ayala, y después no aceptaron al gobierno de Huerta y continuaron su lucha. Ellos buscaban básicamente las reivindicaciones campesinas, el regreso de las tierras a los pueblos de los cuales se les había despojado. En el caso de los villistas, también, originalmente, habían sido maderistas, después se habían ligado con Carranza, pero Villa y Carranza tuvieron una separación. Venustiano Carranza había sido gobernador de Coahuila y no acepta el golpe de estado de Victoriano Huerta ni la idea de que Madero hubiera sido presionado para renunciar. Es decir que, en su origen, los distintos grupos tenían una raíz diferente. Durante las contiendas, las diferencias se enfocaban en las diferentes ideas de cómo tenía que ser organizada la república.
Por ejemplo, en el caso de los zapatistas y de los villistas, pensaban que el presidente de la República debería ser un ejecutor político de aquellos lineamientos que la Asamblea Popular estableciera. En el caso de Carranza no era así. Él buscaba que la estructura de la República fuera tal y como la había manejado la Constitución de 1857, que era con 3 poderes divididos y encabezados por el Poder Ejecutivo. De hecho, el movimiento constitucionalista se llamaba así porque lo que buscaba era regresar al orden de la Constitución de 1957. Ante las demandas que habían planteado villistas y zapatistas, Carranza debió responder reformando el Plan de Guadalupe. En su calidad de primer jefe de la revolución y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza fue facultado para poner en vigor las leyes y disposiciones encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Entre las reformas planteadas en diciembre de 1914, Carranza proclamó el municipio como base territorial político-administrativa de los estados, y en enero de 1915 expidió la ley agraria. Estas disposiciones fueron el fundamento del pensamiento preconstitucional de Carranza y habría de reflejarse y perfeccionarse en la Constitución de 1917. A pesar de que bien, las leyes preconstitucionales de Carranza no calmaron a sus adversarios, la victoria militar sobre ellos fue incuestionable, y aunque algunos focos de rebelión persistieron, en septiembre de 1916, el primer jefe pudo convocar la elección de diputados para integrar el Congreso Constituyente, que habría de reunirse en la ciudad de Querétaro en diciembre de ese mismo año. El villismo y el zapatismo para esas fechas habían sido militarmente derrotados. En el caso de Zapata, su cuartel general estuvo cambiando constantemente, estaba ya arrinconado en la sierra. En el caso de Villa, estaba solamente metido en la sierra de Chihuahua y de Durango, difícilmente ya tenían alguna influencia de tipo político. En el caso de los villistas, eran una molestia de tipo militar por el daño que podría causar en las fronteras. En el caso de los zapatistas, ya no había realmente ninguna posibilidad de que ganaran militarmente. Los diputados electos llegaron a Querétaro por diferentes rutas y sorteando las dificultades provocadas por el conflicto armado. Era un grupo versátil y diverso, incluso contrastante, formado en un entorno histórico en el que convergieron distintas visiones, ideas, corrientes políticas, filosóficas, artísticas y literarias. Algunos formados en la Escuela Nacional Preparatoria, establecida por Gabino Barreda, otros pocos con estudios en el extranjero, militares de carrera, militares formados en la lucha, egresados de liceos y colegios, lectores de Rubén Darío y de Amado Nervo, hombres con las imágenes de Saturnino Herrán, Julio Ruelas y Germán Gedovi. El primer elemento común es que eran adictos al presidente Carranza, aunque no hubieran sido especialmente revolucionarios activos. El segundo era que eran personas que creían que las cosas podían mejorar. Es decir que, si se establecía un cuerpo legal, ese México podía ser distinto al México injusto del Porfiriato. El 20 de noviembre, en la antigua Academia de Bellas Artes de la ciudad de Querétaro, nombrada por Carranza como capital provisional de la República, se presentaron los diputados para proceder a la calificación de credenciales. Con la idea de que no pasaran carencias, se les asignó un salario de 60 pesos diarios, los cuales, ante la depreciación del llamado papel infalsificable, terminaron convirtiéndose en 15 pesos oro por día. La geografía del país, particularmente complicada, luego de años de lucha, provocó que el número de representantes de cada entidad no correspondiera necesariamente a la población de cada estado, por lo que el número de diputados constituyentes fue poco equitativa. Mientras Yucatán tuvo solo 2 representantes, Durango y Zacatecas tuvieron 7, Guanajuato 19 y Jalisco 21, el Distrito Federal fue un caso curioso, ya que de sus 14 participantes, entre propietarios y suplentes, únicamente 2 de ellos habían nacido en la capital del país. Claramente, por lo menos 2 tipos diferentes. La primera era de los antiguos diputados de la legislatura 26, que eran diputados maderistas, y los otros, que eran ciudadanos que habían estado muy apegados a Carranza desde el inicio, como Mujica, por ejemplo, y otros que habían sido llamados o electos por el constituyente, porque eran personas importantes en su comunidad y sabían qué era lo que se necesitaba en ellas. Quizá no tenían ninguna experiencia legislativa, pero sí sabían qué era lo que querían para este país. En cuanto a sus edades,
Más de una generación estuvo presente en Querétaro, ya que mientras los veteranos habían nacido en 1855, los más jóvenes habían nacido 40 años después, en 1895. Más de la mitad de los constituyentes nacieron entre 1870 y 1884. Sus profesiones y oficios igualmente eran por demás variados. Para empezar, hay que establecer una primera gran división entre militares y civiles. Los militares en su mayoría tenían el grado de general o coronel. Los había de carrera o formados en la lucha revolucionaria. 6 de los diputados constituyentes contaban con estudios en el extranjero. Los abogados conformaban la profesión predominante, aunque también había médicos, ingenieros, también periodistas, los cuales habían sido relatores de revolución, y algunos de ellos, como miembro del Congreso, imitaron a San Francisco Zarco y publicaron crónicas de lo que iba ocurriendo en el recinto parlamentario. El magisterio contó con una importante representación, no solo por su número, sino por su destacada actuación. Impresores, encuadernadores y tipógrafos estuvieron presentes por el gremio de las artes gráficas, y junto a empleados públicos y algún artista de profesión. Agricultores, un ganadero, trabajadores de las minas, un sastre, un cochero, un talabartero y un topógrafo se dieron a la tarea de dar a México una nueva Carta Magna. Desde luego, hubo una ala radical y grupos más moderados, pero de una u otra forma, todas las voces y las voluntades se levantaron más allá de las posibles diferencias con plena conciencia de este momento histórico. Los historiadores han estado de acuerdo en que la Constitución de 1917 es el documento fundamental de la Revolución, y aunque no haya incluido las ideas y las propuestas de planes políticos de las otras fracciones, sin el espíritu de la ley, está la idea que todos los demás tenían, que es con lo que inician la Revolución Maderista. Un tipo de democracia, un tipo de elecciones, una forma de propiedad, una legislación agraria particular, derechos obreros, la relación entre el capital, los trabajadores y el trabajo, la soberanía nacional, la inexistencia de monopolios, entre otras. Nuestra actual Carta Magna ha sido la más longeva que ha tenido el país, vigente a lo largo de un siglo. La obra del constituyente de 1916 a 1917 ha sido fundamental para el desarrollo de la democracia y del Estado de Derecho de nuestro país. Los hombres que la hicieron asumieron cabalmente su responsabilidad con la visión histórica que se les había encomendado. Llegaron a la ciudad de Querétaro por un sinfín de caminos, no solo en el sentido geográfico, sino biográfico, pero todos coincidieron en tiempo y espacio, sobre todo en la convicción de dar a ese México que apenas salía de la lucha revolucionaria el fundamento jurídico que lo guiaría hacia la construcción de un mejor país. Muy buenos días, tengan todos ustedes, alumnas, alumnos, docentes y padres de familia que han podido seguir esta transmisión. Agradezco muchísimo a los participantes de los salones 24 y 25 que llevaron a cabo esta ceremonia cívica, así como a sus titulares, las profesoras Paulina Pot y Patricia Hughes, respectivamente. Los felicito por su enorme creatividad y alta calidad en su trabajo, demostrando un conocimiento avanzado en el manejo de las técnicas de video. Muy bien. También resalto la investigación realizada para explicar las efemérides, así como el proceso de la creación de nuestra Constitución. Como bien nos dimos cuenta, en febrero tenemos la conmemoración de instituciones nacionales muy importantes, como lo son el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, a quien reconocemos por su sentido de servicio y apoyo a la población en situaciones difíciles. Recordamos también el símbolo nacional que nos distingue entre todos los demás países, nuestra bandera. El reconocer su historia nos lleva
a respetarla, a defenderla sintiéndonos orgullosos de ser mexicanos y nos impulsa a hacer de México un país de justicia y prosperidad para todos. Finalmente, el tiempo dedicado a conocer el contexto en el que surgió nuestra Constitución y todos aquellos que participaron para su creación nos permite reflexionar que el ideal de nuestra nación está impregnado por la búsqueda del bien común y de conducirnos siempre bajo derecho, pero sobre todo vivir con respeto, inclusión y dignidad. Que este mes de febrero, en el que también celebramos la maravillosa bendición de la amistad y del amor, nos permitamos seguir siendo cercanos y teniendo detalles de atención con nuestros seres más queridos. Que Dios los cuide y los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.